Los medios legislativos presentan Contigo de Ley. Ayukuna imanaya tikangichik minga chiwaychik ñami ñukunchik kaypikanchik kashna kay wangra punllakunapimi kikinpa wasiman chayamukunchik kashna hatun rimanakuykunata riqsichinkapak kaymi kan Contigo de Ley kashna kay rimanakuytami mamallakta tananakuyta pushak mashi Gabriela Rivadeneira apu paymi kashna kay punllakunapi imashinalla kay llankaykuna mamallakta tananakuy wasi ukupi paktakushkamanta riqsichinga willachinga shinallatik ñukunchik taripashka imata kutichinga. Shinami ñukunchik kaypi kallarinchik. Muy buenos días, señora presidenta, qué alegría saludarlo nuevamente. Y también Mashi Ramón, muy buenos días. Shinami ñukunchik kay totamanta kay la radio wasiukumanta ñukunchik pish kay hatun rimanakuita kallarinchik. Así shamushka kankichik kikinkuna pash. Gracias, don Cecitar, qué gusto volverlo a ver, espero que haya disfrutado de sus vacaciones y el trabajo en su comunidad, porque allá se ha ido. De seguro que sí, Muy bien, su familia le va a extrañar en todos estos días. Estamos en el programa número 79, gracias por recibirnos en sus hogares, en los vehículos, en sus oficinas, gracias por escuchar el programa de información de la función legislativa. Este es el número 79, vamos a tener temas muy importantes para no solamente informar lo que hace la función legislativa, sino también la ruta política, los enfoques políticos sobre los cuales trabaja la primera función del Estado. Buenos días a quienes se conectan con nosotros a través de las redes, @la Radio Asamblea y @TV El Ecuador, 79 programas que vamos cumpliendo y también puede usted sintonizarnos en cualquier parte del mundo a través de www.asambleanacional.gov.es. Buenos días, presidenta Gabriela, qué gusto saludarla. Buenos días, qué gusto también, bueno, después de un feriado tan largo, además tan reconfortante y necesario, y bueno, también darle la bienvenida a Cecitar, que se nos fue unos días de vacaciones. Luego nos tendrá que contar Cecitar qué nomás hizo en esos días de vacaciones y me imagino pasar mucho con su familia, así que un abrazo muy fuerte también a la familia y a la comunidad de nuestro querido César Guanulema. Muchísimas gracias siempre por acompañarnos y como bien lo decía Ramón, este es nuestro programa 79 y queremos agradecer a todos los ciudadanos y ciudadanas que todos los días martes nos acompañen para informarse de forma directa qué es lo que estamos haciendo como Asamblea Nacional, qué temas están en tratamiento, cuáles son los temas de coyuntura nacional, regional que tenemos que topar y que son parte sustancial de la construcción de nuestra historia. Una historia que se construye con el pulso, el esfuerzo, la pasión, el amor de todos los ecuatorianos, ecuatorianas y sobre todo de los latinoamericanos que creemos en una nueva realidad para nuestro pueblo, en la justicia social, en la equidad y eso siempre como principios fundamentales de nuestro trabajo. Y bueno, y comentarles también que hemos tenido algunos días bastante intensos. La semana pasada no pudimos conectarnos en nuestro programa Contigo de Ley, ya que en este espacio se hizo un especial justamente dedicado a la memoria de nuestro compañero Fausto Cayambe. Realmente un golpe muy doloroso para todos los asambleístas, especialmente para la bancada de Alianza País, para los aliados, pero también ahí se ve cómo se va la calidad humana. Todos los asambleístas, muchos asambleístas de la oposición también se sumaron a este dolor de pérdida como Asamblea Nacional. En esta asamblea donde se levantó la capilla ardiente por ser justamente asambleísta de la República y miembro del Consejo de Administración Legislativa, el pleno se llenó de gente y principalmente de dirigentes, de ciudadanos del sur de Quito, reconociendo a uno de los grandes líderes que ha tenido el sur de Quito, como fue justamente el compañero Fausto Cayambe. Así que en su honor también un abrazo muy especial a toda la familia y por supuesto más esperanza, más fe, a reconfortarnos todos después de esta pérdida, después de este dolor y saber que él nos dejó muchas tareas para seguir adelante, así que aquí seguimos, adelante siempre y con esto queremos también dar un agradecimiento a todos los ciudadanos que a nivel de todo el país se manifestaron en esta pérdida realmente de Fausto, así que
Bueno, son cosas que pasan en la vida, que tenemos que irlas superando, así que aquí seguimos en nuestro programa Contigo de Ley número 79 para informar las actividades de la Asamblea Nacional en estos últimos días y también leyes que están en tratamiento y que son importantes también irlas aclarando, irlas socializando ante la ciudadanía. Un agradecimiento muy especial a las radios y televisiones locales que se anclan en este programa Contigo de Ley para seguir multiplicando y difundiendo la información de la Asamblea Nacional a más ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias por la compañía de todas y todos ustedes. Y con esto, querido Ramón, querido César, empezamos nuestro programa Contigo de Ley número 79. Gracias, Presidenta Gabriela. Sí, lo destacábamos la anterior semana, qué cantidad de gente que vino al sepelio del asambleísta Fausto Cayambe. Eso evidencia que el trabajo que se realizó durante años fue muy comprometido y que la gente lo valoró. Lamentablemente se fue Fausto Cayambe, que en paz descanse y que su familia haya también regocijo en estas voces de solidaridad. Gracias, Presidenta Gabriela, por ese mensaje. Iniciamos entonces el programa, primero agradeciendo a los medios de comunicación que siguen el programa Contigo de Ley. Algunos lo retransmiten, otros se enganchan enseguida y otros también luego lo pasan a través de las imágenes de sus medios de comunicación en sus localidades. En Azuay, Radio Atenas FM, La Voz de Chaguarurco, Radio San Fernando, Telecuenca, Radio Santiago, así como Radio Sononda. En la provincia de Bolívar, Radio Runa Cunapa Guayachana y Radio Matiaví. En Cañar, Radio Ondas del Volante. En Carchi, La Voz de la Frontera, Radio Integración, TVS Chimborazo, Radio Río Chimborazo en la provincia de Chimborazo. En Cotopaxi, Maná TV. También agradecemos en Cotopaxi a Radio Ecos del Pueblo, Radio Estéreo San Miguel, Radio El Sol, Radio Estéreo Popular Bonita. En El Oro, Radio Élite, Radio Supersol. En Esmeraldas, Antena Libre, Manglar TV, Radio Negra Latina, Radio La Voz de Quinindé. En Esmeraldas también Radio Estéreo Quinindé, Radio Unión. En Galápagos, muchas gracias a Radio Mar. En Imbabura, Ampara, Radio La Salinera, La Premier 91.9 FM. En Otavalo, Radio Ilumán. En Ibarra, Radio Imperio, La Premier. Canal 9 en Imbabura, Sarance Visión. Radio Mágica en Imbabura, Radio Popular también de Imbabura. En esta misma provincia, Activa, Panorama, Radio La Mega, Radio Alborada, Radio Oye FM, Radio Revista Online Portada, Radio Satélite y también Los 40, Radio Armonía, en Manabí, Radio Cañaveral, en Pastaza, Interoceánica, Radio Encanto, en Santa Elena, Brisa Azul, también en Santa Elena, Brisa TV, Radio Encuentros, Radio La Chola y en Santo Domingo de los Áchilas, Radio Zomba Pamim. Muchas gracias por multiplicar estos mensajes y este informe. Vamos entonces al programa y al contenido. Primero, la ley de datos, el proyecto de ley de datos que es de autoría de la presidenta Gabriela Rivadeneira. ¿Qué tiene esta propuesta? Así que la vamos a conocer primero en este producto que se los ponemos a consideración. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado lleva adelante el tratamiento del proyecto de ley de la protección de los derechos a la intimidad y privacidad sobre datos personales, de iniciativa de la asambleísta Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional. Su propuesta señala que es indispensable una ley que proteja la privacidad e intimidad de los ecuatorianos, tanto en la esfera de su vida individual como familiar. El proyecto propone regular la captación, aprovechamiento y flujo de la información personal, además que protege la privacidad de niños, niñas y adolescentes expuestos a redes sociales. Hay que tomar en cuenta que 107 países en el mundo cuentan con legislación en materia de privacidad y protección de datos. La Comisión de Justicia se encuentra en la fase de recepción de aportes de distintos sectores, entre ellos la Dirección Nacional de Datos Públicos, la Asociación Latinoamericana de Internet, entre otros, a fin de preparar el informe para primer debate. Janet Velázquez, Contigo de Ley. Gracias. Vamos entonces, Presidenta Gabriela. El proyecto de ley es el nombre, Ley Orgánica, Proyecto de Ley Orgánica de Protección de los Derechos a la Intimidad y la Privacidad sobre los Datos Personales. Ya está sometido a debate público y también ha recibido algunos cuestionamientos de artículos de opinión que han sido publicados en la prensa, referente fundamentalmente a que el proyecto de ley dejaría o cerraría las puertas a investigar
las hojas de vida, el trabajo realizado de funcionarios y funcionarias públicas una vez que dejen sus puestos. Presidenta Gabriela, ¿es verdad esto? Bueno, Ramón, yo creo que este es un proyecto de ley tan importante realmente para todos los ecuatorianos y ecuatorianas que debemos informarnos adecuadamente. Y lamento que el primer titular que salió de la prensa de oposición frente a este proyecto de ley, lo que decía era: proyecto de ley impedirá que funcionarios públicos transparenten sus cuentas. Nada más lejano que eso, y esas son de la indignación que realmente nos da desde la función legislativa y en especialmente a mi persona como proponente de este proyecto de ley, que se haya falseado y se haya generado un imaginario totalmente ajeno frente al verdadero concepto y los objetivos de la Ley de Protección de Datos. Y valga la pena recalcar y aclarar muchos de los ámbitos que se ha dicho en cuanto a esta ley que no tienen sustento. Primero, esta ley no tiene nada que ver con los funcionarios públicos en sí mismos. Los funcionarios públicos tenemos una responsabilidad y cuando nosotros aceptamos ser funcionarios públicos, nos sometemos a una transparencia absoluta de nuestra vida, no solamente de nuestras cuentas, de nuestros datos financieros, sino realmente de nuestras actuaciones políticas, sociales, culturales, entre otras. No tiene nada que ver y está totalmente alejado el que este proyecto de ley pueda realmente impedir que los funcionarios públicos transparenten sus cuentas o sus manejos, cuando eso es un derecho constitucional y una obligación constitucional, un derecho de la ciudadanía a conocer qué hacen sus funcionarios y una obligación del funcionario a transparentar permanentemente sus cuentas. Es un mandato constitucional, pero además está recogido en la Ley de Transparencia de la Función Pública, en la Ley de Contraloría, en la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa, es decir, no irrumpe ninguno de estos preceptos fundamentales de transparencia a la que estamos inmiscuidos los funcionarios públicos. Segundo, el que se diga justamente que este proyecto de ley va a impedir que periodistas realicen su trabajo de investigación o que jueces puedan solicitar datos en un proceso judicial. También me parece absurdo y a veces quienes emiten estos comentarios o estos argumentos sí deberían tener un poquito más de decencia periodística, de ética periodística, para poder realmente analizar qué es lo que dice el proyecto de ley y poder hacer su crítica, por supuesto, necesaria y bienvenida sea, críticas que vayan a construir o a mejorar el proyecto de ley, pero no a ultrajar, a denigrar o peor aún, a utilizar falsa información para generar una mala interpretación hacia la ciudadanía. Este proyecto de ley, más bien lo que fortalece es el tema de la protección a la intimidad de los datos de los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Y a qué nos referimos con esto? Y voy a poner un ejemplo absolutamente claro. ¿Quién de los ecuatorianos o quién de nosotros sale a la calle y por la vereda va gritando su número de cédula, su número de teléfono, cuántos hijos tiene, dónde están? Obviamente, nadie, porque es nuestra vida íntima, familiar, la que nosotros mantenemos. Pero cuando estamos en la misma calle, a veces en nuestro teléfono, creándonos una cuenta de correo electrónico, creándonos una red social, abriéndonos una cuenta bancaria, contratando un servicio de una operadora de telefonía móvil, contratando algún servicio de hotelería, de lo que sea, inmediatamente cuando nosotros estamos haciendo esa acción, llenamos unas fichas. Y cuando llenamos las fichas, se supone que la información que nosotros otorgamos en esas fichas es privada, es decir, es información personal, por lo tanto, debe ser información reservada, que lo hacemos por llenar una formalidad de la empresa, pero jamás estamos, al llenar ese formulario o al completar los requisitos, jamás estamos dando nuestra autorización para que nuestros datos puedan ser difundidos, intercambiados y peor aún vendidos. Negociados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no andamos gritando cuáles son nuestros datos personales, pero de manera inmediata cuando llenamos la ficha, las operadoras, la banca, los sistemas comerciales, lo que sí hacen es utilizar nuestros datos para llamarnos permanentemente a nuestra línea celular, ofrecernos productos, la banca, bueno, y nos ha pasado, tarjeta de crédito, banca, telefonía, servicios comerciales, todo lo recibimos a través de nuestra telefonía móvil, de nuestras cuentas de correo electrónico o de nuestras cuentas en redes sociales. ¿Quién autorizó entonces para que nuestros datos estén al servicio del mercado y del comercio
que además no cuenta con ninguna autorización personal para que puedan ser utilizados. Eso por un lado, que ya de cajón afecta a nuestra intimidad, y la protección de nuestra intimidad está garantizado a nivel de la Constitución de la República del Ecuador. Peor aún, cuando ahora a través de la globalización y el Internet nosotros tenemos una serie de vulnerabilidades que una persona adulta, por último, puede controlarla. Pero ¿qué pasa con niños, niñas y adolescentes que están sometidos a toda una serie de vulnerabilidades a través del Internet y de las redes sociales? Pasó un caso reciente, un caso en Italia, que esperamos jamás ocurra de estos casos en nuestro país. Hace pocas semanas todos fuimos testigos a través de los medios de comunicación internacionales sobre la noticia de una chica que fue vulnerada en sus derechos de la intimidad, que sin su autorización se subió un video íntimo a Facebook, violentó toda forma de sus propios derechos, la sometió a una serie de persecuciones mediáticas y sociales. Ella puso una denuncia en un juzgado para que ese video sea bajado. 1 año duró el tratamiento en los juzgados para bajar un video que no tenía autorización de ella para haber subido y que violentaba totalmente su intimidad. Producto de esta persecución, tuvo que cambiarse de lugar de domicilio, tuvo que cambiarse de identidad, es decir, llegó hasta el cambio de su nombre. Total, no pudo más, y después de 1 año de una lucha para bajar ese video de Facebook, terminó suicidándose. Se quitó la vida, así fue. Entonces, ¿qué estamos esperando para realmente tener una norma que como Estado garantice la privacidad de nuestros datos, la seguridad de nuestra familia, la seguridad de nuestros hijos, de nuestras hijas, que para nada vulnera ni atenta ni los derechos judiciales, ni los derechos periodísticos, ni de los funcionarios públicos, ni las obligaciones, pero sí nos permite tener una garantía que el Estado es el que precautela nuestra seguridad, que el Estado es el que tiene que generar normativa y una serie de controles para que nuestros datos no sean comercializados. Ya vamos a entrar a una campaña electoral. Incluso aunque no es legal, qué tan legítimo es que nosotros como sociedad soportemos que nuestros datos estén en bases de datos que compran los partidos y movimientos políticos para también vendernos candidaturas y vendernos la oferta electoral. ¿Bajo qué autorización? Entonces yo lo que les invito, queridos ciudadanos y ciudadanas, es que reflexionemos muchísimo sobre esto. Primero, cuando entramos a un proceso judicial, solo con orden del juez se puede conseguir ya todos los datos del procesado, porque es lógico, el juez tiene que contar con todos los datos del procesado para sustentar incluso el juicio y el mismo procesamiento. Los periodistas tienen toda la apertura, pero por más periodista, la ética periodística jamás va a llevar a que un periodista difunda datos personales de una persona X, incluso con la molestia de que los políticos, y ayer conversábamos de esto en una entrevista que también di en Ecuador Inmediato, me decía, pero a ver, separemos. Y ahí hacía una reflexión justamente Francisco, decía, a ver, separemos. Una cosa es la vida del político, la vida del funcionario público, que obviamente está sometida a esta transparencia, por supuesto, y que la vamos a seguir defendiendo como forma de la ética política, pero ¿por qué también, conforme va el tema del funcionario público, tiene que estar alrededor del funcionario público expuesta a la privacidad de su familia y de sus propios hijos? Claro. Presidenta Gabriela, pero me llama la atención cómo se hace en los casos en los que ya toda esta información circula. De hecho, que a usted, a don Cecita, a cualquiera de nosotros, nos han de haber llamado precisamente eso, disponen de nuestro número telefónico, de la casa, celular, nuestro número de cédula, nuestro buró de crédito, porque inclusive a usted le dicen, usted califica para nuestra tarjeta o lo que sea, nuestra promoción, porque el buró de crédito es muy bueno, es decir, todo eso lo saben. Si es así, ¿cómo es que esta ley va a proteger al ciudadano? Si es algo que ya está circulando. Sí, pero este mecanismo, ¿cómo sería? En ese sentido, el momento, y esperamos que esta ley que está en tratamiento de la Comisión de Justicia realmente pueda llegar a su buen término y ser una ley de la República para proteger nuestra intimidad como ciudadanos y ciudadanas. El momento en el que entre en vigencia, obviamente, todas las instituciones se someten al cumplimiento de la ley.
en cuanto a la prohibición del intercambio y comercialización de los datos, con sanciones que emite la ley cuando realmente podamos sentirnos vulnerados o nuestros datos sean utilizados sin nuestra autorización. Otra cosa es que cuando usted vaya al banco, llene su solicitud para la tarjeta de crédito y ahí le pregunten, disculpe, sus datos, ¿podemos utilizarlos para este servicio? Y usted dice, sí, claro, no hay problema, perfecto, yo doy mi autorización. Existir esa autorización expresamente escrita como para que podamos Por supuesto, o sea, si es autorizarlo. que yo en el formulario dice sus datos pueden ser utilizados y yo firmo ese formulario autorizando la utilización de mis datos, es diferente. Pero yo estoy en pleno conocimiento de que mis datos pueden ser utilizados para fines incluso de recibir servicios de la banco de la tarjeta de crédito. Presidenta Gabriela, Pero no existe ya legislación comparada porque 107 países tienen una ley de datos o con el nombre que tengan, pero es referido a esto. ¿Ha resultado o no que los ciudadanos y ciudadanas de esos países estén debidamente protegidos o que tengan un canal de denuncia en el caso de verse vulnerados en la intimidad de su información? Por supuesto, y en esta legislación comparada, porque otra cosa que yo quiero decirles, no es que una ley sale de una idea y ya por la idea hacemos la ley, tiene todo un procesamiento, tiene todo un tratamiento. Al menos los proyectos de ley que yo he presentado en mi calidad de asambleísta, todos están sustentados no solamente con una argumentación, con justificación, con casos y ejemplos que nos pueden servir para evidenciar la necesidad de una determinada ley, sino también con legislación comparada. Y cuando hablamos de legislación comparada, hablamos de toda una investigación y un estudio que se hace a nivel regional y a nivel de otros países del mundo sobre legislación que se encuentra en vigencia y cuáles son los resultados de esa legislación. Y cuando nosotros presentamos esta ley de protección de datos, que además con el mismo objetivo, existen 107 países del mundo. En nuestra región de América Latina, la mayoría de países tienen ya una ley de protección de datos que casi llega a la cobertura del 70% del territorio de Latinoamérica con leyes de protección de datos. Es decir, somos de los pocos países a nivel regional que no tiene una legislación específica sobre la protección de datos y de cuidado de la intimidad de los ciudadanos. Realmente vemos cómo en esos países, ya ejerciendo el proyecto o las leyes que están vigentes, pueden realmente resguardar y precautelar derechos humanos y evitar la vulnerabilidad y que se violen realmente derechos que son de los ciudadanos y que tienen que ser resguardados por una norma estatal. Llama la atención cómo poder, uno de los objetivos de este proyecto de ley que usted está haciendo alusión, es la protección de los niños, niñas y adolescentes. Pero llama la atención que cuando ingresamos nada más a cualquier página de Facebook, cualquiera, que ahí está, inclusive yo tengo, mis hijos tienen su cuenta, allí ya se accesa a la información, en qué escuela están, dónde viven, cómo es que esto se va a concatenar o se va a vincular o se va a anexar a la protección de los derechos que tienen nuestros niños y niñas en Ecuador en este caso. Bueno, el Código de Derechos de la Niñez y Adolescencia ya contempla una serie de derechos y de garantías que debe dar el Estado para la protección. Recordemos que niñas y adolescentes son prioridad fundamental para el Estado ecuatoriano y es mandato constitucional, pero además es una concepción lógica de cuidar a quienes realmente se están formando para ser los nuevos ciudadanos de este país y que deben crecer y que deben recibir otro tipo de información y otro tipo de educación, de crecimiento integral para realmente comprender que incluso en las redes sociales, algo tan común como ahora significa el bullying, que ha sido tan atacado y tan realmente de una preocupación, digamos, nacional, de padres, de madres, de este legislativo, ver cómo se puede ir controlando el tema de violencia escolar. Igual de grave es la violencia que se puede ejercer a través de las redes sociales, cuando redes sociales no cuentan. Aquí voy a aclarar una cosa, este proyecto de ley no topa regulación de redes sociales, vale la pena aclarar. Sin embargo, también hago un paréntesis en el sentido de que ojalá llegue el momento en el que la sociedad ecuatoriana, sin mitos, con absoluta responsabilidad y madurez, también debatamos sobre el tema de redes sociales y de la información que circula en Internet. Sin embargo, este proyecto de ley no topa el manejo de redes sociales. Lo que sí hace este proyecto de ley es que en el caso de evidenciarse que un ciudadano está siendo vulnerado porque una foto, un video, un comentario que se ha subido a las redes afecta y vulnera su integralidad,
pueda tener una denuncia en un juzgado y pueda tener un seguimiento responsable, eso sí topa este proyecto de ley. No se cita. Señora Presidenta, algunos diremos o dirán también de que la información que nos ha obtenido nuestra, ¿no? Como para facilitar o tener ese beneficio de adquirir las tarjetas y todo. Pero al mismo tiempo hay otro riesgo. ¿Cómo saber si los que nos están preguntando son los verdaderos? Porque si bien es cierto, y esto es caso personal, de algunos bancos, y de paso no tengo tarjetas de crédito, han llamado, pero me queda esa duda, porque unos dicen una información, posiblemente conocen el nombre total, tal vez el número de cédula, el número telefónico, pero otras llamadas no lo tienen. Dice, confírmeme para leer su número. Para verificar. Verificar su número. Ahí tal vez esta ley nos ayuda también a que este tipo de engaño, este tipo de fraude pueda ser controlados y el manejo de toda esta información también hasta cierto punto tenga algunas normativas legales. Totalmente, César, es que ese es el objetivo, o sea, cuando estamos hablando de que nuestros datos son públicos, sin que nosotros siquiera nos enteremos, estamos expuestos justamente a que este tipo de vulneraciones pase y también de abusos, y que puede ser incluso causal de otro tipo de preocupaciones. Entonces, cuando nosotros, recordemos que hace un poco más de un año, se generó justamente una angustia un poco fuerte, digamos ya dentro de la opinión pública y todo, por el tema de que en Facebook nosotros por la novelería muchas veces de las redes sociales poníamos, hoy me voy a tal lado, hoy estaré en tal lado, y se prestaba justamente para un montón de situaciones, incluso secuestros. Entonces, ¿cómo nosotros también educarnos frente al manejo de nuestra información y saber en dónde podemos y tenemos que dar cierta información y en dónde no? Que esté en nuestra red social todos los detalles de nuestra vida. Primero, que no hay necesidad de por qué un amigo virtual o una persona que entra en una red sepa dónde vivo, cuántos hijos tengo, cómo se llaman mis hijos, a no ser de que obviamente yo lo publique sabiendo que eso significa una vulneración en la propia seguridad de mi familia. Entonces, esta ley sin duda alguna ayuda a esa protección. Yo creo que todos los ecuatorianos de alguna u otra manera hemos pasado por un momento en el que nuestros datos, o hemos evidenciado algún momento en el que nuestros datos son públicos. Solamente con poner en Google, que es uno de los buscadores más ocupados o utilizados en el Ecuador, el nombre de una persona, ya se despliega una serie de información referente a esa persona, que obviamente cuando estamos hablando de un personaje público o político debe manifestarse, pero cuando estamos hablando de un ciudadano común y corriente o de las familias de estos funcionarios públicos, no tiene por qué realmente transparentarse tanta información que sale cuando nosotros tenemos en un buscador. O caso contrario también, y recaigo en esto porque es importantísimo de mencionar que esta ley de protección de datos también nos precautela del sistema del mercado, es decir, del comercio sin nuestra autorización. Cuando nosotros ponemos en el buscador, y nos pasa a todos, hagamos el ejercicio y les convino que hagamos este ejercicio. Pongamos en el buscador el nombre de un hotel en Pedernales, ¿ya? Uh-huh. Cuando nosotros nos ponemos en el buscador a buscar justamente un hotel en Pedernales, cerramos la página, ya nos olvidamos hasta de Pedernales, y a los 2-3 días siguientes, en nuestro correo electrónico, en la publicidad que aparece al lado derecho de la pantalla, ahí va a aparecer por arte de magia la oferta de los hoteles de Pedernales. Entonces, es también una conciencia sobre qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos con nuestros datos cuando estamos beneficiando un sistema de mercado sin nuestra autorización, sin siquiera conocer que estamos inmersos en eso, cuando creemos que casualidad, justo estaba buscando y me apareció esto. No es casualidad, todo es parte justamente del manejo comercial que se hace a través de los medios informáticos y virtuales. Gracias, Presidenta. Señora Presidenta, para terminar esta parte, toda ley tiene un proceso. ¿En qué parte del camino está ya ese tratamiento?
Bueno, el proyecto de ley se encuentra en tratamiento de la Comisión de Justicia. La Comisión de Justicia en este momento está receptando una serie de argumentos, de aportes, de cuestionamientos al proyecto de ley. También creemos muy saludable, hay muchos aportes sumamente valiosos a los cuales yo quiero agradecer. Por ejemplo, aportes en el sentido de clarificar cuáles son las bases de datos permitidas, cuáles son las bases de datos que no están permitidas, clarificar y tener más precisión cuál es el tipo de sanciones frente a la utilización de estas bases de datos. Es decir, estamos teniendo muy buenos aportes que están mejorando el texto del proyecto de ley y esperamos pues que la Comisión de Justicia pueda elaborar el primer informe para el debate ya en el Pleno y ojalá sea eso en este mes de noviembre, por lo menos pasar el primer debate para tener una idea más clara de qué es lo que se está ya cimentando en el proyecto de ley que pueda seguir en su proceso de socialización. Correcto, Presidenta Gabriela. Gracias en esta primera parte sobre la explicación de los objetivos que tiene este proyecto de ley de datos. Ya me hizo tener miedo, Presidenta, con respecto a esto de los datos y cómo se los vende. O sea, cuando ya nos ponemos, cuando ya interiorizamos, realmente es una cosa muy fuerte que está pasando en nuestros días. Y acosado que se puede estar un ser humano cualquiera con esto. No sé si te hagamos un resumen en quichua, por favor. Yupachani Mashi Ramón Shinamikan Yukunchi Kaito Tamanta Kaipi Uyakunchi Rikukunchi Kai contigo de ley Rimanakuita Kasha Rimanakuipi mi mama yakta tananakuita Pushak Mashi Gabriela Rivadeneira Kai mama yakta tananakuita Pushak Warmi Mikan Paimi Kaipi Kaito Tamanta Imaka Kai proyecto de ley orgánica de protección de los derechos a la intimidad y privacidad sobre los datos personales. Chay Kamachi y Machina Ruraipi Ñaña Upagman Katikushkata Rixichikun. Ningmi, Ñukunchi Kasnakai Kamachiwanka Mashkakunchikmi Ayukuna Pagwillaykuna Yachaykuna Chay Pakaya Kikimpa Kachu. Wakinkuna ima pika kasna willaykuna yachaykuna ima taka kasna mindalanapak hatunapak wakinkuna ima pika llakichinapak charinllakuna hapinllakuna chayka mana allichinami rikurin chaytami ñukunchik kay kamachiwanka mashkakunchik allichinata rikuranata nishkami shinallatik kasna kay kamachi imawanka mana ima shuk harkaykuna imata churanapak mashkakunchikchu wakinkuna imapi nishka kasna llaktapay llankakuna chaytami nin funcionarios públicos paykuna imapak kasna willaykuna imaka ñami tiyan ñami kamachikunapi churashka kan mama kamachipi ñami rikuchishka kan chaykunaka ñami paktarikun chaytaka mana kasna kay kamachi imawanka mashkakunchikchu nishpami kaypin riksichikun kaymi kan contigo de ley kay la radio wasiukumanta astawan rimanakushpa chimbapurashpa taripashpa katishun Mashi Ramón. Gracias, don Cecitar, contigo de ley 79. Presidenta Gabriela, hace pocos minutos nada más, en una entrevista a la asambleísta Jimena Ponce, nos hablaba sobre esta preocupación que hay en el bloque Alianza País, referido a este bloque específicamente sobre el proceso de fiscalización al señor fiscal general de la Nación, el doctor Garlo Chiriboga. Así que, ¿cómo está esta parte dentro del CAL que tiene que también registrar los informes que hacen las comisiones y también el rol de la Asamblea en fiscalizar a todas las instituciones del Estado, a toditas? Me parece oportuno topar este tema, Ramón, César y queridos amigos y amigas, sobre todo porque desde inicios del año 2016, cuando salió el escándalo de los papeles de Panamá, la Asamblea Nacional de manera inmediata se activó a través de la Comisión de Justicia para que pueda hacer una investigación referente a los papeles de Panamá. Pero además, la Comisión solicitó ampliar que no sea solamente papeles de Panamá, sino todos los funcionarios públicos que estén involucrados en paraísos fiscales. En ese sentido, la Comisión de Justicia, después de 5 meses de un análisis e investigación bastante fuerte y ardua, emitió un informe al Consejo de Administración Legislativa, el cual contempla algunas responsabilidades de las entidades de control. Por ejemplo, Fiscal General de la Nación, Contraloría, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas. ¿Y esto por qué? Porque la mayoría de información, el tema de inconsistencias en la información que se encontró dentro de las declaraciones de ciertos funcionarios públicos, daban a entender, por ejemplo, inconsistencias en las declaraciones juramentadas de bienes, que eso obviamente, al ser
declaraciones juramentadas de bienes, y si es que nosotros damos información errónea en esas declaraciones, pasa a ser un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, pero además bajo la estricta observancia de Contraloría General del Estado. Cuando fueron convocados aquí muchos de los funcionarios a la Comisión de Justicia, ya se identificaron y se dieron algunas alertas. Por ejemplo, una de las primeras alertas fue justamente la de Alex Bravo, exgerente de Petroecuador, que ahora se encuentra en prisión, se encuentra justamente procesado por los delitos que se han identificado alrededor del caso Petroecuador. Pero además, y esto valga la pena recalcar, porque uno de los temas en los que no vamos a caer como país jamás es en la impunidad, y nuestra lucha contra la impunidad ha sido permanente durante estos 10 años. Todos quienes han sido identificados en actos de corrupción o en actos ilícitos desde la función pública han sido procesados y han entrado al sistema de justicia de nuestro país para que den cuentas frente a esa justicia. ¿Qué pasó entonces con uno de los casos que últimamente se ha hablado mucho, el caso justamente de Pareja Yannuzeli? Este ya se alertó a través de la Comisión de Justicia y se pidió incluso a los diferentes organismos de control, incluyendo la Fiscalía General del Estado, que tomen alertas y tomen prevención sobre estos procesos. Uh-huh. Por ejemplo, ni bien se tuvo un indicio sobre Alex Bravo, se determinó prisión preventiva para investigación. Lo mismo pensamos, y esa es una de las preocupaciones del bloque de Alianza País principalmente, lo mismo debió haber ocurrido desde Fiscalía General del Estado con el caso de Pareja Yannuzeli. Sin embargo, horas antes de declararle justamente la prisión preventiva, salió del país. Es que ahí es donde la justicia que llega tarde, esa es la que no es justicia. Pero además hay que investigar y hay que preguntarle entonces al fiscal general de la Nación cuáles fueron los argumentos para no haber decretado al instante de haber tenido indicios de responsabilidad, prisión preventiva. Correcto. Para investigación. ¿Y lo van a llamar acá a la Asamblea? Por supuesto. Entonces, con este informe, el Consejo de Administración Legislativa ya pasó y abrió el expediente de investigación con posibilidad de juicio político en la Comisión de Fiscalización, para que en la Comisión de Fiscalización se convoque respectivamente al Contralor General, al Fiscal General de la Nación, al superintendente de compañías y al responsable del Servicio de Rentas Internas, para que informen la Comisión de Fiscalización cuáles son las acciones emitidas en sus responsabilidades y competencias referente a todos los involucrados en el informe que la Comisión de Justicia emitió para dar seguimiento y evitar que este tipo de casos realmente queden en impunidad y sean adecuadamente procesados en la justicia ecuatoriana. Así que nos parece que este mecanismo ayuda y coayuda justamente a la transparencia desde el Estado. Vale recalcar, también es necesario, Ramón, decir que en este informe, una de las cosas, por supuesto que nuestra responsabilidad de fiscalización es en cuanto a los funcionarios públicos, pero no hay que descartar la responsabilidad del sector privado frente al manejo de los paraísos fiscales. Porque además, si se ha identificado, y esa es una tesis que por supuesto la vamos a sostener, si se ha identificado indicios de corrupción en el sector público, es porque existe corrupción en el sector privado. 30,000 millones de dólares han sido sacados por el sector privado de nuestro país. 30,000 millones de dólares que pudieran estar en la economía nacional se encuentran en paraísos fiscales. ¿Por qué poner entonces nuestros dineros en paraísos fiscales? Es porque sabemos que son dineros que no siempre vienen acompañados de una legalidad y de la licitud de los mismos. Pepe Mujica, hace pocas semanas que estuvo aquí en el país, lo dijo con absoluta claridad cuando se refirió a los paraísos fiscales. Él obviamente dijo, quienes invierten en paraísos fiscales o quienes tienen sus recursos en paraísos fiscales es porque tienen dudas de la veracidad de sus fondos y de la proveniencia de los mismos. Esa tiene que ser una responsabilidad del Estado. Y no es una responsabilidad del Estado que termina solamente aquí con una investigación, sino que hemos trasladado nuestra lucha en contra de los paraísos fiscales ya a las Naciones Unidas de manera formal como propuesta de país, para que la Organización de las Naciones Unidas
exhorte y hago un llamado a todos los estados del mundo a terminar con el gran mal económico que significa los paraísos fiscales para la economía de los global, países. Indiscutible. Presidenta Gabriela, yo le quiero preguntar y englobar esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre esta investigación que se la hizo desde lo que usted ya ha dicho, desde inicios de este año, a esto otro? Mire usted esta publicación, que fue una publicación que replicaron medios ecuatorianos. El diario La Estrella de Panamá, me refiero a la investigación que también en lo parlamentario podía preocupar, pero ¿cuál es una investigación y cuál es un rumor? El diario La Estrella de Panamá publicó 3 datos en 6 líneas, lo leímos, que decían: se trata de un expediente secreto en el que se indica que hay un informe de las autoridades panameñas que involucra al vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, y que el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, estuvo allá, entre comillas, tratando de impedir que ese informe se filtre. A ver, ¿cuál es su punto de vista, Presidenta, sobre este tipo de informaciones que los acoge a una función del Estado o cómo las enfrenta para investigarlas? A ver, primero, el tema de la investigación desde el Estado y de todos quienes somos parte del Estado es, por supuesto, una lucha frontal, transparente, donde para nosotros los principios de honestidad y ética en la política son fundamentales. Y eso es lo que nos hemos referido durante todo este tiempo. Cuando estamos viendo que estamos próximos ya a la campaña electoral, de manera formal, porque todo este año ya hemos vivido lo que serán los indicios justamente de una campaña electoral, donde la oposición, que no solamente es nacional, sino se encuentra anclada una oposición regional, utiliza todos los mecanismos y las argucias necesarias para desacreditar a los gobiernos progresistas y a quienes son nuestros representantes dentro de los gobiernos progresistas. Lo hemos hablado mucho esto en los programas Contigo de Ley, y no puede ser de otra manera. Lo que pasó en Brasil con el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, lo que pasa en Argentina con un presidente de derecha en el que prácticamente en el año 2016 todos los avances en cuanto a la salida de la pobreza que emitió el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner han sido prácticamente borrados con un plumazo, y nuevamente el pueblo argentino se encuentra en una crisis terrible producto de las políticas neoliberales aplicadas por Macri. Cuando estamos hablando del proceso de inestabilidad y el golpe permanente que intenta dar la oposición en Venezuela, estamos hablando obviamente de esas artimañas ancladas además a los medios de comunicación regionales que se prestan para difundir y publicar información que no es contrastada, que carece de veracidad y que no es contextualizada. Y eso es lo que vemos también en nuestro país frente a este proceso electoral. Y que no nos engañemos, ni nos dejemos de engañar ni manipular. Son estrategias que ha utilizado siempre la derecha y que la va a seguir utilizando, y que ahí es la madurez de los ecuatorianos y ecuatorianas que nos permita exigir la veracidad de la información que estamos recibiendo a través de los medios de comunicación y de tratarlos y de seguir evidenciando cuál es el verdadero interés que están guardando los medios de comunicación, además monopólicos, que son los que están anclados al gran capital económico de los países y de la región para emitir esta serie de información. Basados ya en este periódico de La Estrella de Panamá, en Panamá, decir que primero es como decir aquí nosotros cualquier diario de prensa roja, es decir, amarillista. Eso es justamente el diario La Estrella de Panamá. Empiezo, y esto que no suene a una desacreditación de un medio, sino simplemente una invitación a que los ciudadanos evidenciemos y revisemos cuál es entonces la forma de hacer periodismo de este periódico Estrellas de Panamá, y nos vamos a dar cuenta que realmente es un diario amarillista, que carece de toda veracidad, que no ha dado la cara, además, pero no necesita, porque no ha dado la cara los representantes, a pesar de que ayer salió su subdirectora con respuestas sumamente escuetas sobre estas declaraciones, no han podido evidenciar que esta información sea veraz. Y lo vuelvo a repetir, lo que ya lo han mencionado el presidente de la República, Rafael Correa, y el mismo vicepresidente Jorge Glass, en el sentido de que combinen a que se clarifique
o Que que se se pruebe, exprese, que se pruebe. Si es que existe un informe reservado y si es que en ese informe reservado se encuentra el nombre de nuestro vicepresidente Jorge Glass. El momento en el que hagan eso, pues estarán realmente evidenciando. Caso contrario, pasan a ser parte de esa información que los medios de comunicación utilizan con el único fin de desacreditar circula previo un en proceso otro, electoral. Y en otro, y replican sin necesidad de una prueba frente a la publicación de algo. Y lo más vergonzoso es que medios de comunicación nacionales repliquen una información de un medio extranjero sin tener la mínima veracidad de los datos que ahí se expresan. Por lo tanto, a estar claros, a saber qué es lo que se esconde a través de este manejo comunicacional, a saber cuál es la arremetida para la desacreditación de nuestros dirigentes, todo el apoyo, todo el respaldo, no solamente a nivel personal, sino por supuesto a nivel de la militancia, a nivel de la juventud, que creemos en la decencia y en la ética de la política, para nuestro actual vicepresidente Jorge Glass y además nuestro candidato a vicepresidente de la República, Jorge Glass. Así que esperamos realmente que se clarifique, que se transparente y que se acabe este tipo de artimañas para tratar de confundir a la gente y manipular, cuando sabemos muy bien cuánto hemos avanzado estos 10 años y cuánto vamos a seguir caminando con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Señora Presidenta, además la publicación está en una columna de chismes o una columna que no necesariamente Entretenimiento, es, de entretenimiento, sí, gracias, Rosy Ramón. Que es lo peor aún. No es una publicación en primera página ni cosa por el estilo. Totalmente, totalmente. Y ojalá cada vez eso nos demos cuenta como ciudadanos de revisar, porque a veces nosotros vemos la primera noticia y con esa nos quedamos. Y también como ciudadanos tenemos la tarea de revisar, de informarnos, de investigar. La investigación no es de los periodistas, la investigación es de los ciudadanos cuando reclamamos una ética periodística. Así que bueno, sin infamias, sin vulneración, sin mentiras, sin demagogia, sin politiquería, queremos seguir caminando en un país que se construye en una cultura de paz. Y solo una reflexión, Presidenta Gabriela, que añade también a esto que también se convirtió una información, ¿cómo le digo? Una opinión, información en las redes, en el que tuvo que salir a aclarar el señor ministro del Interior sobre fotografías filtradas de la muerte del asambleísta Fausto Cayambe, alterando el motivo de lo que motivó su muerte, alterando el sitio inclusive donde había fallecido el asambleísta, unas fotos impublicables en los medios de comunicación que están regulados por la ley orgánica, pero sin embargo en las redes lo hicieron, y una página que no sé si corresponda, la había anotado aquí, Gastón H. Alarcón, no sé si sea un troll, qué sé yo, algo horroroso lo que se había publicado. O si es alguien que salió abrazado al candidato a vicepresidente de Creo, ¿no? También de Creo, que es el actual todavía asambleísta Andrés Páez. Y también publicaciones en las que, hablando justo de la ley de protección de datos, se habían metido con sus hijos, Presidenta, ¿no? Esas son las cosas que irrumpen en el panorama de las personas y no se comprueba. Pero esto además, en las redes sociales. Pero además es denigrante que en las redes sociales se haya utilizado recién. Revisábamos un artículo muy importante que yo creo que hay que socializarlo y se lo voy a pasar para pasarlo también a través de las redes, de los medios legislativos. Un artículo muy importante que nos llama a la reflexión sobre el tema de cómo las redes sociales en este momento se han convertido en el espacio de la información de mentira, la información de la falsedad, y termina al fin y al cabo ingiriendo directamente en la percepción ciudadana. Temas que ni siquiera lo comprobamos, y esto va de la mano con lo que estábamos hablando, del tema de estos medios de comunicación que realmente no se responsabilizan ni dan frente de lo que publican. Lo mismo pasa en redes sociales. Cuando nosotros aquí en el país hemos avanzado tanto para que una ley de comunicación garantice los derechos de integridad de los ecuatorianos, hemos prevenido y hemos podido cambiar en cierta manera el manejo de los medios de comunicación, especialmente monopólicos, frente a la ética de del periodismo. Las redes sociales se han convertido en eso, en un espacio de la falsedad. Y ahí, no solamente cuando uno dice, bueno, sí, yo soy un ente político y seguiré siendo el resto de mi vida. Hoy soy funcionaria pública, pero no por eso tienen que meterse, y eso no es para mí, es para la vida de todos los funcionarios públicos, con el tema de la integridad de nuestra familia y por una de nuestros hijos. Primero, que es algo que me parece hasta ya cómico cuando uno revisa. O sea, creen que por meterse con la vida de los hijos y además con falsedades, porque
me acusaron de tener a mis hijos en una academia, no sé qué, de no sé qué nombre, que es incluso una academia que tiene algunos nexos, creo, con educación norteamericana. O sea, primero, por Dios, o sea, ya cae hasta en lo cómico pensar que en la personalidad de la presidenta de la Asamblea, de una militante de izquierda como Gabriela Rivadeneira, puede ocurrir en esos hechos. Pero más allá de eso, realmente molesta que se meta con la vida de los hijos. Sí. Y eso es algo que no se topa, que no se topa. Y ese es un llamado a quienes también están en las redes sociales, a quienes se generan a través de los troll center un montón de cuentas falsas justamente para denigrar. Eso no es correcto y eso lo rechazamos desde una nueva generación política que reclama ética en la política y transparencia. Y eso va justamente con lo que ha pasado en el tratar de denigrar y de poner en cuestionamiento el fallecimiento de nuestro compañero Fausto Cayambe. Yo lo mencioné y lo he dicho y lo volveré a decir las veces que sean necesarias, qué bajeza de la oposición y principalmente de un actor político que se identifica como militante de Creo, el utilizar estas bajezas para seguir denigrando en un proceso preelectoral, mucho más allá cuando se mete con la intimidad de toda una familia que está dolida. No, esto no es correcto. Qué pena que realmente en el Ecuador, cuando hemos apostado tanto por la decencia en la política, se siga viendo esta gente que realmente es impresentable, es impresentable. Y ojalá este sea un llamado para todos los jóvenes especialmente, que además utilizamos las redes sociales como mecanismos de información. Que todas estas cosas nos evidencien, que no todo lo que leemos a primera vista está anclado a la verdad y es ahora, peor aún, una estrategia electoral para denigrar, desacreditar, deslegitimar a ciertos compañeros, compañeras que han estado en la lucha por este país de justicia social y de equidad, no estos 10 años, sino décadas de lucha desde las organizaciones sociales. Gracias, Presidenta Gabriela. Toda nuestra solidaridad en torno al último punto, a los dos últimos puntos, ¿no? Asamblea Nacional y el fallecimiento del asambleísta Fausto Cayambe, sobre la protección de la intimidad de su familia y también post-mortem de lo que en su memoria se debe hacer, que es el respeto a su trabajo y también de su familia, Presidenta Gabriela. Hacemos un resumen cortito de esta parte amplia, don Cecita, nos quedan pocos minutos. Seguro que sí, Machi Ramón. Chinamikan ayukuna ñukunchi kashna kay tutamanta, kay la radio wasi ukupi mikanchi kashna kay contigo de ley rimanakuipi. Mamachakta tananaku itapushak Machi Gabriela Rivadeneira, paimi kashna kaypi rixichikun y machina llankaykuna paktashkamanta. Tauka hatun yuyaykuna imami kashna kaypi rikurishka, willachishka, rixichishka. Shinayatik, kay shamuk punjakuna imami, ñukunchi kay fiscalización nin, ñawinchina, chayman tauka kay llaktapi llankakuna pushakuna imata, kay achinapaj kaypi ñukunchi kallarikunchik ninmi. Ñawinchina kuna kashna kay taripaykuna ima kay yallik killakunamanta, kay watakunamanta imami shamushka, kay papeles de Panamá, chaykuna rikurishka imapimi ñukunchik ña kaypi ñawinchikkunata kallarirkanchik kay achishpa ninmi. Shinallatik ashtawan kay imashina ñawpakman katikushkata riksinkapaj shamuk punchakuna imapi taripaykuna ñawinchikkunata kallarishun chaypaka ñami tawkakuna kay achishka kan, kashna kay ñawpakman katinkapaj taripayta rikunkapaj imaka kal tandanakuy kashna kay wasi uku imapimi ña rikukunkuna yachakunkuna imallata taripanapak imashina kay ñawinchikunata kallarichinkapak nishpami kaypika riksichishka willachishka ñukunchikpish kaypi ashtawan riksishpa katishun rimanakushpa katishun kaymi kan contigo de ley. Mashi Ramón. Gracias. Vamos a la parte final, Presidenta. Nos dicen que 7 minutos nada más nos quedan. Presidenta Gabriela, dos cosas importantes. Primero, mientras se habla sobre unos procesos en unas partes, en Nicaragua triunfa un proceso en las urnas, por supuesto, y en Venezuela sigue otro más, que es este de ir hacia el diálogo con acompañamiento internacional, por favor. Yo creo que, bueno, es para mejorar las noticias. Siempre hay buenas noticias en la región. Sin duda alguna, para nosotros ha sido importante ver cómo el esfuerzo de todo el gobierno venezolano por encontrar una salida a esta crisis política provocada por la oposición de derecha, que además igual ha sido muy complicado
que los principales dirigentes de la derecha venezolana se sienten en la mesa con la misma responsabilidad y transparencia con la que ha sido convocada por el gobierno de Venezuela. Y esperamos que realmente estos procesos de diálogo que han sido convocados para buscar una salida al momento en el que se está viviendo en Venezuela realmente permita que las y los venezolanos puedan sin duda alguna tener un espacio más de vida, de desarrollo, sin boicot, y lo repito porque eso es lo que ha pasado en Venezuela, un boicot permanente al ejercicio de gobierno, que no es que dañan al gobierno, sino perjudican de manera directa a los ciudadanos y ciudadanas cuando estamos hablando de un boicot de las empresas privadas para evitar la comercialización de ciertos productos de necesidades básicas que han sido fundamentales y que son fundamentales para restituir la normalidad en Venezuela. Así que esperamos y todo nuestro apoyo como Ecuador, lo hemos dicho siempre, todos los procesos de diálogo que vayan en búsqueda de una estabilidad y de garantizar la armonía de la vida de los ciudadanos y ciudadanas, bienvenido sea y todo el respaldo para el gobierno de Venezuela para que este proceso de diálogo realmente pueda rendir frutos positivos. Y una noticia mucho más positiva aún. Alentadora, ¿no? El día domingo todos estuvimos expectantes a qué era lo que pasaba justamente en las elecciones en Nicaragua, cuando la población fue a las urnas y democráticamente eligió por tercera ocasión al presidente Daniel Ortega y a Rosario como su presidente y vicepresidenta de la República de Nicaragua. Un abrazo muy especial, felicitaciones al pueblo nicaragüense, felicitaciones al gobierno que nuevamente estará un periodo más gestando el desarrollo de su pueblo, luchando en uno de nuestros objetivos fundamentales, que es la salida de la pobreza, garantizando educación, garantizando salud, garantizando justicia social. Así que felicitaciones realmente a Nicaragua por este paso más, sin duda alguna, democracia fortalecida en la revolución y una revolución que sigue fortaleciendo democracias. Así que felicitaciones al pueblo nicaragüense y por supuesto a nuestro compañero Daniel Ortega. Gracias, presidenta, por esa y en esta última parte. Hace poquitos minutos también estuvo por aquí el director ejecutivo de la Federación Hotelera del Ecuador, el señor Diego Utreras, y decía que entre los puntos que han sido muy buenos en la evaluación de este último feriado es la programación de los feriados para alistarse, los GAD, las empresas. Aquí han venido desde hace ya 3 semanas, desde Pedernales, sus representantes de los departamentos de turismo a promocionar, y el resultado ha sido mejor no pudo ser. 100% de los puestos de hoteles de Manabí, de Esmeraldas, en la Amazonía, creo que Imbabura fue igual en el Ecuador entero. Es decir, decía él que no solamente por decreto ejecutivo se regule, sino por ley, y aquí hay un proyecto de ley, presidente. Así es, y muy contentos realmente de que se haya apoyado realmente en este feriado la reactivación de las economías locales en todo el Ecuador, pero principalmente muy contentos por esa masiva concurrencia de los ecuatorianos hacia nuestras provincias afectadas por el terremoto, Manabí y el sur de Esmeraldas, que realmente eso es lo que nosotros decíamos, ese es el principal motivante para saber que la vida continúa y que hay esperanza, que hay posibilidad de seguir luchando en esos lugares y que la visita de los turistas pues haya dejado ingresos importantes también para las familias de estas zonas, pero además el tema ya de la ley de feriados para instalar justamente ayuda a la planificación. Toda planificación va a ayudar sin duda alguna que todos los sectores se organicen alrededor de un objetivo. Y en este caso la ley de feriados lo que va a hacer es organizar, por supuesto, quienes son ofertantes del ámbito turístico de manera directa a la empresa privada, pero además ayudados por la política pública de incluso las municipalidades y las localidades cuando tienen a su haber una serie de inversión para convocar al turismo, para mostrar las maravillas que tiene Ecuador. Realmente es impresionante todo lo que podemos conocer. En esto el Estado ha hecho un esfuerzo muy importante también en el tema de tener el mejor sistema vial que tenemos en la región, está en Ecuador. Eso ha facilitado muchísimo el traslado de todas las familias ecuatorianas a los diferentes puntos turísticos de nuestro país. Amazonía, Sierra, Costa, Galápagos se ven directamente beneficiados de la planificación y del establecimiento de una ley como la ley de feriados. Ahora hemos pasado uno de los feriados más largos que hemos tenido, seguramente el más largo de este año, uno de los feriados más largos, 5 días en el que realmente pudimos transitar, conocer,
respirar, mirar, realmente sentirnos orgullosos y seguirnos enamorando de nuestra patria. Así es que realmente fue muy importante este feriado, siempre primero lo nuestro, como lo hemos dicho. Bueno, yo pasé maravillosamente redescubriendo nuevamente nuestra querida provincia de Imbabura. Muy bien. Así que estuve Turismo local, muy en bien. Mojanda, me di nuevamente la vuelta a Cuicocha. Quienes hacen trekking, recomendado 100%. ¿Qué cosa, perdón? Trekking, Ay, me las fregó. caminatas de montaña. Ah, ya. Son 12 kilómetros de ruta, que realmente es una escalada, una caminata de montaña. Tiene un esfuerzo que me decían ya los expertos, me decían que esos 12 kilómetros significan como 25 kilómetros en pista, es decir, es un esfuerzo bastante amplio, con una vista estupenda de la laguna de Cuicocha, que además es un volcán activo, así que tienen muchísimo que conocer. Bueno, en eso les voy a decir cuánto me demoré para que los que realmente hacen entrenamiento de montaña digan y asuman el resto. Yo me demoré en los 12 kilómetros, 2 horas 40 minutos. Sé que hace poco hubo una competencia muy importante también ahí, en el que el que quedó en primer lugar en la competencia en hombres se demoró 1 hora 10 minutos y en mujeres 1 hora 20 minutos, así que voy a seguir superando mi meta en las próximas caminadas, pero realmente espectacular. Entonces tuvimos en Mojanda, en Cuicocha, en la cascada de Taxopamba, pudimos estar obviamente compartiendo en varias comunidades la tradición de hacerle el pan, las guaguas de pan. En casa hicimos el concurso de guaguas de pan familiar. Hacen eso por tradición en familia, ¿no? Así es, así que realmente espectacular y espero que todas las familias ecuatorianas hayan podido pasar en familia. Y a veces no se necesita mucho, se necesita coger a la familia y caminar un poquito. Y vamos a darnos cuenta que más cerca de lo que pensamos hay lugares maravillosos por conocer y por supuesto gente maravillosa con la que podamos compartir. Así que esperamos realmente que este feriado haya dejado muchísima esperanza, mucha actitud positiva en nuestra ciudadanía, que nos vayamos maravillados y enamorados de nuestra patria, que seamos los primeros embajadores de todo lo que tenemos en nuestro país y que bueno, la ley de feriados nos ayuda a seguir programando, a seguir organizando, a seguir planificando y que siempre esta sinergia entre el sector público y el sector privado sea la principal apuesta del modelo de desarrollo económico de nuestro país. Gracias, Presidenta Gabriela. Señora Presidenta, solo quería traer a este conversatorio un pequeño sentir, tal vez no solo mío, sino también del pueblo, de los taitas, del pueblo indígena, especialmente en el centro del país. Esa familiaridad, yo creo que hasta cierto punto, y hablo y digo algo personal, creo que esa concienciación que va recibiendo la parte de la sociedad en general. Digo esto en este tiempo de la Yapacha. Todos los años acostumbramos a visitar los cementerios, pero en este año lo había visto algo especial. La comunidad entraban con sus presentes a dejar a nuestros seres que ya no están aquí en este espacio. La sociedad ya no era solo lo que observaba, sino también participaba. Eso fue algo muy hermoso, algo rescatable y de seguro eso también hace eco de que la difusión, el conversatorio en medios de comunicación con otra forma de ver, en especial el ejercicio de esto de la interculturalidad de la ley, el ejercicio y la aplicación de la ley, también está haciendo su efecto. Que la sociedad ya lo mire desde otro ángulo, ya no como hasta en otras ocasiones lo veía desde lejos, sino ahora ya es parte de... Como decíamos, Cecitar, un diálogo de saber es necesario para vivir realmente el Estado plurinacional. Así que eso es lo que tenemos que seguir promoviendo, divulgando, compartiendo y siempre reconociéndonos en el otro, ¿no? Somos parte de un pueblo tan maravilloso que con nuestras especificidades, con nuestras propias identidades, podemos reconocernos en el otro como parte de un mismo pueblo ecuatoriano. Qué maravilloso que es realmente nuestro país y nuestras identidades culturales. Muy bien.
Nos despedimos, don Cecita. Chinamikan ayukuna ñukunchik mikashna kay tutamanta kaypi kikinpa wasiman chayamukushkanchik kay mikan contigo de ley. Mamayakta tandanakuy tapushaq Gabriela Rivadeneira apukpay mikashna willashka riksichishka ima shinalla ñukunchik kay llankaykuna ñawpakman katikushkata. Ñukunchik pishkaymanta anchurinchik kay shamuq wanra punlla ñukunchik kutin kayman tigrakushun shuktik llankaykunata yuyaykunata riksichinkapaq taripankapaq kaypi mikashun. Gracias, señora presidenta. Una linda semana de trabajo. De igual forma, Machi Ramón. Gracias, don Cecita. Presidenta Gabriela, un último mensaje. Muchas gracias, Ramón César. Un agradecimiento muy especial a todo el personal de la radio y la televisión legislativa por hacer posible que estos programas lleguen cada martes a todas y todos ustedes. Gracias por la compañía, por realmente permitirnos llegar a sus espacios laborales, a sus hogares, en donde se encuentren, siempre con la información de la Asamblea Nacional. Y hablando de identidades culturales, no quiero olvidarme que para este jueves hemos convocado ya al Pleno de la Asamblea Nacional nuevamente a retomar el segundo debate de la Ley de Cultura. Y el día viernes nos encontraremos en un acto maravilloso que es la inauguración de la Feria del Libro. Este año nuestro invitado especial es Cuba, así que realmente estaremos compartiendo una verdadera fiesta de la literatura, del arte, de las identidades, de todo lo que nos pueda seguir conectando como pueblos latinoamericanos. Así que seguimos caminando y invitarles a que a través de la radio de la Asamblea y de la televisión legislativa puedan dar seguimiento a las actividades de esta, su Asamblea Nacional. Terminamos nuestro programa Contigo de Ley número 79 y nos vemos el próximo martes con más información legislativa. Un abrazo muy fuerte a todas y todos ustedes. Gracias y hasta el próximo martes. El Contigo de Ley, 80 programas hemos cumplido. Que tengan un gran día y una gran semana. Los medios legislativos presentaron Contigo de Ley.